Señor, que te diga en esta noche, soy el hermano Samuel de Gesemani, de Talavera, un joven de Talavera. Y primeramente quería decir que para mí es un orgullo estar en este canal. Hermanos, para mí es un orgullo, no me parece tópico, pero es la verdad. Para mí es un orgullo, cuando me lo dijeron no me lo creía. Y hay aquí unos cuantos hermanos que conozco, mi pastor, mi padre, el hermano Rafa, un genio, un genito. Y unos cuantos que conozco, Alfredito y unos cuantos. Y quería deciros eso, hermanos. Para mí es un orgullo, estoy un poco nervioso. Pero aquí venimos a hacernos bien y espero haceros bien esta noche en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, en esta noche, Señor. Levantando mis manos, te confieso que estando en tu presencia yo me siento feliz. Eres el pan de vida que sustenta tu presencia, Señor, a mí me llena de paz. Tú eres mi refugio en la tormenta, me arropas con tus alas y me haces descansar. Eres el pan de vida que sustenta tu presencia, Señor, a mí me llena de paz, ternura. Cuando me pongo a buscar tu presencia, yo siento ternura, que me acaricie con tu mano santa, se me da la amargura y me llevas a lugares de pacto, me haces descansar. Ternura, cuando me pongo a buscar tu presencia, yo siento ternura, que me acaricie con tu mano santa, se me va la amargura y me llevas a lugares de pacto, me haces descansar. Te adoramos, Señor, en esta noche, Jesús, porque tú solo te lo mereces, Dios mío. En este canal, Dios mío, de bendición, bendícenos, Señor. Oh, Dios mío, te pido en esta noche, Dios mío. De camino al Calvario caminaba solo, sin compañía de nadie, con el madero cargado a su espalda. No le ha importado pasar por la muerte, ni en sus labios ni una queja de dolor. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ellos ignoran quién soy yo. De su costado abierto agua y sangre le manaba, agua que limpia el alma y sangre que perdonaba. Cuando más le pegaban, más amor en su mirada, el precio del pecado en su espalda él llevaba. Qué manera de amar, quitó mi culpa y me brindó de su amistad. Qué manera de amar, que estando de mí me llevó a la eternidad. No está el cuerpo, un soldado de espanto gritaba, la piedra ha sido removida, entré allí y no había nadie. No
estuve durmiendo, juro por mi vida estaba suyo y velaba. Será cierto lo que este hombre predicaba, y al tercer día glorioso resucitó. Muérete, tú ya no tendrás más vida, porque yo seré tu muerte. Mas que entre a mí vivirá eternamente y hallará la redención. De su costado abierto agua y sangre le manaba, agua que limpia el alma y sangre que perdonaba. Cuanto más le daba, más amor en su mirada, el precio del pecado en su espalda él llevaba. Qué manera me ama, quitó mi culpa y me brindó de su amistad. Qué manera me ama, que estando de él me lleva a la eternidad. Y te decimos, Señor, deseo vivir cerca de ti. Quiero seguir en pos de ti. Estar a la mesa, mi Señor, vivir en tu santa comunión, eternamente siempre a tu lado. Mi alma te alaba, eterno Dios. Libras mi vida del dolor, coronas mi casa de favor, misericordia, paz y amor. Cuando te agradezco, no pases de largo. Es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de Nazaret. Señor os bendiga esta noche, hermanos. Que Dios te bendiga, Samuel, por esas alabanzas que has compartido con los siervos del Señor, donde hemos sido quebrantados en su presencia. Gracias, Samuel, por estar ahí. Hoy el Señor te ha vuelto a usar como siempre lo suele hacer. Gloria al Señor. Así que estamos teniendo, hermanos, una noche de mucha bendición, de mucha gloria, donde Dios se está moviendo la alabanza. Creo que estamos siendo en un tiempo donde Dios os está preparando, hermanos, porque viene mucha gloria de Dios para Madrid. Viene una lluvia de bendición para Madrid. Aleluya. Así que en esta noche, gracias, Samuel, por estar ahí con nosotros y compartir esas alabanzas preciosas al Señor, donde el Señor te ha usado y nos ha bendecido. Amén. Tenemos con nosotros nuestro hermano Antonio, siervo del Señor, pastor de la iglesia de Getsemani, fundador de la iglesia de Getsemani. Había una iglesia preciosa y él nos va a compartir en esta noche la santa palabra del Señor. Así que yo quisiera que tomara él los micros y que entrara para ministrar la poderosa palabra del Señor. Siervos del Señor, estaros atentos porque viene palabra de Dios a vuestras vidas. El Señor tiene boca y habla, tiene manos y parpa. Así que en esta noche vamos a dejarle a nuestro hermano Antonio que nos siga bendiciendo con ese ministerio que el Señor le ha dado para edificación de su pueblo. Antonio, te doy el micro, adelante. Buenas noches, que Dios os bendiga. No sé si se me escucha bien. Sí, Antonio, se te escucha bien. Perfecto.
Amén, que Dios os bendiga. Gracias al Señor de que estamos aquí reunidos un día más delante de su presencia, a pesar de las dificultades que estamos teniendo con todo esto que está pasando en el mundo, pero sabemos que Dios es el último que tiene la palabra y estamos sujetos a su soberanía, y cuando Él quiera esto va a parar, y creemos por la fe de que tenemos el Dios que gobierna todo lo que se ve y no se ve, y sabemos que cuando Dios diga stop, esto parará y vendrá la normalidad, porque la Iglesia está en medio de estas circunstancias y nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo, y mientras esté aquí el Espíritu Santo, la Iglesia gozará de una plena libertad y gozo en el Señor. Así que nada, os doy las gracias por haberme invitado esta noche a poder compartir la palabra de Dios en este canal tan bendecido de los siervos de la zona de Madrid, junto con nuestro responsable. Darle las gracias por lo que ha colaborado también con la iglesia de Getsemaní aquí en Talavera, y nada, gracias por tu apoyo y por habernos invitado esta noche, tanto a mí como a nuestro hermano Samuel, uno de los salmistas de nuestra iglesia, y a nuestro hermano Rafa, evidentemente. Gracias, Rafa, por acordarte de mí, a todos los moderadores y siervos de este canal. Deciros, hermanos, que aunque estamos pasando tiempos muy difíciles, el Señor, la Biblia no va a cambiar, porque Él permanece, es inmutable, Él no cambia. Lo que pensaba ayer lo sigue pensando hoy y lo seguirá pensando mañana. Lo que quería darte ayer te lo quiere dar hoy y te lo querrá seguir dando mañana. Dios es soberano, todas las cosas están sujetos a su divino poder, todo lo que hay en el cielo, toda la jerarquía de ángeles, arcángeles, querubines y serafines están sometidos a su voluntad. Todos los demonios que hay en la atmósfera y todos los demonios que hay en el abismo están sujetos al poder de su nombre, y todo lo que hay en la tierra, nada sucede sin el permiso soberano de nuestro Dios. Así que vamos a dejar a Dios trabajar con nuestras vidas. Creo que esto ha sido algo para despertar a su pueblo, nos ha servido de algo provechoso. Creo que en todas las casas de nuestro pueblo y de nuestra denominación se están haciendo cultos todos los días, está habiendo más predicaciones que nunca, se está cantando a Dios de una forma que nunca se ha hecho, se está orando como nunca y ayunando como nunca, y creo que esto es una de las preciosas noticias que estamos teniendo en estos tiempos. Yo no voy a abusar mucho de vuestro tiempo, voy a estar, 25 minutos o media hora aproximadamente, y voy a hablaros de la resurrección de los muertos. Voy a hablaros, con el permiso de los hermanicos, voy a hablar sobre cómo serán nuestros cuerpos en el tiempo de la resurrección. Nos espera la mayor de las mejores noticias, que es la resurrección de entre los muertos, y nuestros cuerpos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y obtendremos la mayor recompensa que ha habido en todas las dispensaciones de la historia. Vamos a recibir un cuerpo inmortal e incorruptible, semejante a la humanidad de Cristo. Es decir, nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo del Dios del todo el universo. No hay mayor noticia que esta. La actual experiencia del cuerpo humano que estamos teniendo, sentenciado a la muerte, no tiene ninguna comparanza con la experiencia con el cuerpo renovado semejante al cuerpo de Dios glorificado. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22, dice su palabra: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sabemos que Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, Adán y Eva, no los hizo eternos, porque la eternidad está en otra esfera, en otra dimensión, que no cabe en el espacio y en el tiempo. Adán tenía principio, porque la eternidad no tiene principio y no tiene fin, y es uno de los atributos que están y manifiesta el Dios del universo. Eterno solamente es Dios, porque la eternidad tiene que ver con el pasado y con el futuro, y eso solamente lo tiene Dios. Es verdad que Dios entra en el espacio-tiempo, haciéndose un hombre y muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitado entre los muertos, para darnos a conocer la eternidad que viene de él. Por eso Juan 5:20 dice: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia dice que Dios hizo a Adán, no les hizo eternos, sino les hizo inmortales, pero condicionalmente, es decir,
Adán era inmortal mientras se mantuviese en la ley de Dios, pero si incumplía esta ley, podría entrar la muerte física, naturalmente, porque el alma existirá por siempre. Ahora bien, Dios hizo al hombre en toda la composición antropológica, espíritu, alma y cuerpo, es decir, el hombre es un cuerpo con 5 sentidos y en la parte espiritual hay 2 elementos, 2 sustancias, espíritu y alma, con sus debidos componentes. En el espíritu radica la conciencia, que es el punto de conexión de Dios con el hombre, y en el alma radica la voluntad, el intelecto y las emociones. Ahora, cuando Adán peca, trae graves consecuencias a la humanidad, y todos los descendientes de Adán tenemos esta misma condición caída que el primer Adán. ¿Qué condiciones cogimos y qué consecuencias? Hay 6 puntos muy importantes que voy a repasar rápido. En primer lugar, el hombre, después de la caída de Adán, nace espiritualmente muerto. Todos estos textos, estas frases que os voy a decir, está escrito en Romanos capítulo 5, también en Génesis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 20 y Isaías capítulo 59. El hombre nace espiritualmente muerto. En segundo lugar, somos pecadores por naturaleza y condenados por nuestra propia conciencia. Sujetos a la muerte física, sujetos a la muerte espiritual, separados de Dios temporalmente mientras practiquemos el pecado, y si practicamos ese pecado y morimos, estaremos sujetos a la segunda muerte, que es el infierno. También estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a que Jesús murió en la cruz y gracias a su intervención pudimos poder entrar en esta salvación que de antemano era casi imposible. Gracias al Señor Jesucristo, que Él ha muerto en la cruz. Pero ¿cómo podía yo plasmar en una frase o en un argumento la gran intervención y el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos? Vemos al malhechor cómo está en la cruz del Calvario, también ahí crucificado, y este está representando la humanidad en su acontecimiento histórico. Es decir, en el malhechor vemos que reflejando la humanidad que estaba perdida, sentenciada al infierno y sin una clase de escapatoria. El malhechor estaba en la cruz pagando sus pecados temporales en la tierra y estaba siendo sentenciado a muerte, es decir, tendría que también pagar los pecados que había hecho en el mundo. Pero Jesucristo en la cruz está ahí en el momento más importante de la humanidad. Jesucristo está ahí para salvarnos de una sentencia al infierno para toda la eternidad. Su sangre preciosa, es decir, Jesucristo derrama su sangre. Un hombre, un Dios hecho hombre que no tiene pecado y por eso mismo sepultado y resucitado de entre los muertos con un cuerpo en gloria, porque murió sin pecado, pero a la misma vez se lleva el pecado del mundo y a través de llevarse el pecado del mundo al sepulcro, resucita de entre los muertos y ahora nosotros, gracias a que Él se ha llevado nuestros pecados, nos hace herederos de esa gran gloria. ¿Y cuál es esa gloria? El tener el mismo cuerpo que Cristo, semejante a Cristo, un cuerpo inmortal e incorruptible. La Biblia dice que Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Es decir, Jesucristo nos hizo la intervención más grande de todas las dispensaciones. Jesucristo ha sustituido al hombre para que recibiese la retribución de su pecado, ha llevado en él toda la ira, la ha llevado a la cruz, ha sido sepultado, resucitado de entre los muertos y a través de esa muerte, de esa sangre preciosa, podemos contar ahora con alegría y con gozo, predicar de que la mayor de las noticias es que Jesucristo ha muerto por los pecadores y ahora el pecador puede tener vida eterna y puede tener esa gloria que es ese cuerpo que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman. La Biblia habla de 2 resurrecciones. La resurrección para muerte y la resurrección para vida. Lo vemos en Daniel capítulo 12, versículo 2, y también en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, donde dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección para condenación. Es decir, existen 2 resurrecciones, una para vida y otra para muerte. La resurrección para muerte será después del milenio, según capítulo 20 de Apocalipsis,
Y en esta resurrección se celebrará el juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos que han muerto en sus pecados de todas las dispensaciones de la historia resucitarán con sus cuerpos corruptibles para ser lanzados al lago de fuego. Este es el juicio del gran trono blanco y esta resurrección será para muerte al final del milenio, después del milenio, donde se celebrará el juicio del gran trono blanco, para que todos los muertos que hayan muerto en sus pecados de todas las dispensaciones de la historia serán juzgados, se abrirán los libros y serán lanzados al lago de fuego. Ahora, existe otra resurrección que es para vida. Solo hay una resurrección para vida, que es la resurrección de entre los muertos, que lo veremos en el día del arrebatamiento de la Iglesia y también al final de la gran tribulación, con todos los decapitados que vivan en ese mismo tiempo de la era del mundo. Ahora bien, la resurrección de los muertos es dispensacional, va por etapas, va por orden. La Biblia dice en Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, verso 23, pero cada uno a su debido orden y tiempo. Es decir, que hay solamente una resurrección para vida, es decir, para vida eterna, pero va por etapas y es dispensacional. El primero que resucitó de entre los muertos desde el sepulcro al cielo, es decir, a vida eterna, fue el mismo Cristo. No estamos hablando de una resurrección como la de Lázaro, que resucitó, volvió a vivir en la tierra y tuvo que volver a morir. Estamos hablando de una resurrección desde el sepulcro a la vida eterna. El primero fue Cristo, que es el primogénito de todos los muertos. Él ha sido el primero que ha resucitado de entre los muertos. Después de él, los siguientes que resucitarán será la Iglesia en el momento del arrebatamiento. Todos los muertos en Cristo saldrán de sus tumbas con un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. Y al final de la gran tribulación, todos los decapitados que mueran por no dejarse sellar con el sello del anticristo, todos los que hayan muerto decapitados en la gran tribulación, en la segunda venida, al final de la gran tribulación, Jesucristo también los resucitará entre los muertos. Por lo tanto, es dispensacional, va por etapas, tiene un orden. Pero hay una palabra muy importante en este detalle sobre la resurrección dispensacional. La Biblia dice que Jesucristo, en el mismo versículo 23 de 1 Corintios capítulo 15, Jesucristo las primicias, luego son los de Cristo en su venida, y luego dice el versículo 24, empieza diciendo luego los del fin. Es decir, Jesucristo las primicias. Esta palabra primicias, cuando Pablo la dijo y la escribe, él sabía, inspirado por el Espíritu Santo, por qué estaba escribiendo esta palabra primicias, porque la palabra primicias está relacionada con una de las 7 fiestas solemnes del Antiguo Testamento, en el capítulo 23 de Levíticos. La palabra primicia está relacionada con una fiesta llamada la fiesta de las semanas, o fiesta de Shavuot, en hebreo, que significa también semanas, o en el Nuevo Testamento descrita como la fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés en el griego quiere decir 50, es decir, esta fiesta de las semanas del Antiguo Testamento es la misma fiesta de Pentecostés del Nuevo Testamento. ¿Por qué se llamaba fiesta de las semanas o 50 en Pentecostés? Porque la fiesta de las semanas se celebraba 50 días después de la Pascua. Es decir, se celebraba la Pascua y a los 50 días después se celebraba una fiesta llamada la fiesta de Shavuot o de Pentecostés o de las semanas, que se celebraba la cosecha de todos los labradores de Israel para celebrar la grande cosecha. Pero para celebrar esta fiesta de la semana, que se celebraba justamente después de 50 días después de la Pascua, es decir, se celebraba la fiesta de la Pascua, al siguiente día el pan sin levadura, luego la fiesta de las primicias y 50 días después se celebraba la fiesta de las semanas. Todos los labradores tenían que coger una gavilla, es decir, las primicias de los primeros frutos que se daban en la tierra del trigo, es decir, toda la cosecha del trigo. El labrador lo que hacía, cogía el primer manojo que salía y hacía una gavilla es como un manojo un poquito más grande, y se ofrecía al sacerdote para que se lo ofreciese a Jehová en actitud de agradecimiento por la grande cosecha que Jehová les había dado. Es decir, todos los labradores de Israel tenían que llevar las primicias a Jehová. Después de que le llevaba ese manojo que eran las primicias, luego se podía coger la cosecha de trigo, y cuando se cogía toda la cosecha del trigo, en el momento que lo iban cogiendo para llevarlo al granero, se iban cayendo espigas al suelo.
Y Jehová había prohibido de que esas espigas se recogieran, sino que luego todos los pobres, todas las viudas y los huérfanos pudieran comer de todo lo que había caído de la cosecha. Fijaros qué relación y con qué conocimiento Pablo relaciona a Jesucristo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, diciendo que Jesucristo iba a ser las primicias de la resurrección, relacionando a Jesucristo con la gavilla que había en la fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había 3 fases: primero la gavilla, que eran las primicias, luego la cosecha y luego las espigas que quedaban. La misma forma que Pablo está hablando la dispensación de la resurrección de los muertos. Primero las primicias, que es Cristo. Bueno, pues nada, hablaba sobre que efectivamente la resurrección de los muertos es dispensacional, relacionada a las primicias con la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés del Antiguo Testamento, que tenía una fase cronológica de 3 partes: primero la gavilla, las primicias de los primeros frutos, luego la cosecha y luego era las espigas que habían caído, relacionado con la resurrección dispensacional. Tiene totalmente la relación con que Cristo es las primicias, es decir, la gavilla, la cosecha es la iglesia y las espigas que quedaban son los santos de Israel al final de la gran tribulación, donde serán resucitados. Ahora, ¿cómo resucitará Dios a los muertos y qué elementos cogerá para resucitar a esos muertos? ¿Traerá un cuerpo del cielo o usará la sustancia de los cuerpos enterrados? La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51, que todos seremos transformados. Esta es la garantía. O sea, todos tenemos que tener la tranquilidad que tanto muertos como vivos seremos transformados, y esta es una garantía, no una garantía cualquiera, sino la garantía de la palabra de Dios. Todos los muertos en Cristo van a ser transformados. Ahora, en el versículo 36 de este capítulo, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Aquí nos da la primera pista, que todos tienen que morir para que tengan el cuerpo glorificado, hablando de los muertos, porque los vivos también recibirán su cuerpo. Pero aquí, debatiendo sobre qué pasaría con los muertos, está diciendo Pablo que para ser transformado, primero uno tiene que morir, en el sentido de todos los que tienen que morir. En el versículo 37 dice: o lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí está haciendo la comparanza de lo que va a hacer Dios con los cuerpos, comparándolo con un grano de trigo. Y hay una comparanza aquí impresionante. Fijaros cómo Pablo, con tanta maestría y tanto conocimiento, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica de una forma tan sencilla de lo que va a hacer Dios en el momento de la resurrección. Cuando uno planta en la tierra, es decir, entierra un grano de trigo, ese grano tiene un cuerpo, tiene una fisonomía. Tú coges un grano de trigo y lo entierras, y ese grano tiene que morir para que salga el nuevo cuerpo, que es una rama, una planta llamada espiga, donde tiene trigo. Es decir, se entierra como un grano, muere, y al morir sale otro cuerpo distinto del que se ha enterrado. No sé si me estáis entendiendo. Pues lo mismo pasa con los resucitados de entre los muertos. Nosotros, o la persona que haya muerto, será enterrada, pero de ese cuerpo muerto, de la misma sustancia, el Señor sacará un nuevo cuerpo, inmortal e incorruptible, semejante al cuerpo glorificado de Cristo. Esta es la promesa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dará un nuevo cuerpo. Ahora, la Biblia dice: así también es la resurrección. Lo que está comparando con el grano de trigo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, la palabra se siembra, quiere decir se entierra. Se entierra en corrupción, resucitará de incorrupción. Es decir, se siembra el cuerpo, un cuerpo de pecado, pero saldrá un cuerpo incorruptible. Y termina diciendo el versículo 44, se siembra en cuerpo animal, el cuerpo animal se está refiriendo a este cuerpo nuestro de carne y sangre, resucitará en un cuerpo espiritual. Esto no está diciendo que los cuerpos serán espíritus, sino espiritual, que es un concepto diferente. Está hablando de un cuerpo adaptado a lo espiritual, no que seamos espíritus y fantasmas, sino que será un cuerpo espiritual. Es cuando vemos a un hombre que es muy de Dios y le decimos que es un hombre muy espiritual, pero no estamos diciendo que es un espíritu, estamos diciendo que es un hombre adaptado al mundo espiritual, a las cosas de Dios. Pero ¿cómo podría explicar yo esto un poquito con más profundidad para que entendamos qué clase de sustancia o cómo hará Dios para resucitar a los muertos?
En 2 de Pedro, capítulo 3, nos da un relato bíblico el apóstol San Pedro de una forma magistral. Nos compara la renovación de la tierra, de la nueva tierra y del nuevo cielo que se hará al final, después del milenio, en el estado eterno, cuando Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Nos lo compara con el diluvio en los tiempos antiguos de Noé. Es decir, Dios eligió el elemento del agua para la regeneración de la tierra en los tiempos de los antidiluvianos. Es decir, Dios eligió el elemento del agua para hacer una regeneración en la tierra por la causa del pecado sin necesidad de destruir el mundo. Es decir, Dios no destruyó el mundo. El mundo, el planeta Tierra, sigue siendo el mismo de los tiempos de Noé. Pero sin embargo eligió el agua como elemento de regeneración para cambiar los tiempos en los tiempos de Noé. No necesitó destruir el mundo literalmente, es decir, no necesitó hacer desaparecer la tierra para hacer una regeneración, sino que eligió el agua como elemento regenerativo sin necesidad de destruir el mundo antiguo. De la misma forma hace el Espíritu Santo ahora. Dios hace en nosotros una nueva criatura, un nuevo nacimiento, una regeneración por el Espíritu Santo sin necesidad de destruir nuestro cuerpo. Nosotros somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, hemos tenido una regeneración, pero el Espíritu Santo no ha necesitado de destruir nuestro propio cuerpo mientras estamos en esta tierra para hacer de nosotros una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Es decir, este es el carácter de Dios para renovar las cosas. En el mundo antiguo no destruyó la tierra, simplemente eligió el agua como elemento regenerador para hacer un mundo mucho mejor. De la misma forma hace el Espíritu Santo ahora, hace una nueva regeneración, una nueva criatura, un nuevo nacimiento, regenerándonos por medio del poder del Espíritu Santo, adaptando nuestro carácter al carácter moral de Cristo sin ninguna necesidad de destruir nuestro cuerpo. También en el versículo 10 de 2 de Pedro, del capítulo 3, Pedro compara esto con cómo va a hacer Dios en los tiempos eternos, en el estado eterno, es decir, después del milenio Dios creará nuevo cielo y nueva tierra. Y la Biblia dice que los elementos del universo y del cielo y de la tierra serán quemados. Pero la palabra en el griego, sobre todo en el griego bíblico, está hablando sobre una definición bastante clara. Y la palabra desecho en el griego, y sobre todo en este texto del versículo de 10, quiere decir hacer que una cosa vuelva a estar como antes. Y también quiere decir hacer que una cosa en estado sólido se derrita. Es decir, Dios lo que va a hacer, lo que hizo en los tiempos antiguos con Noé, lo que está haciendo en esta dispensación de la gracia, renovándonos y regenerándonos sin necesidad de destruir el mundo antiguo, sin necesidad de destruir nuestro cuerpo, también lo va a hacer en la nueva creación después del milenio, el estado eterno. Es decir, Dios usará la base, la sustancia de esta tierra para hacer una nueva creación de cielo nuevo y nueva tierra. Pero hay una parte de la Biblia muy importante donde vamos a leer para que entendamos un poco este concepto. En el capítulo 8 de Romanos, versículos 9 al 23, dice así su palabra: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta ahí comprendemos. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad. La tierra no fue maldita por su propia voluntad, sino por causa de lo que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud. ¿Os dais cuenta? La creación también será liberada de su esclavitud que tiene, de la corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está comparando aquí lo que va a hacer Dios con los cuerpos, está diciendo que va a hacer lo mismo con la nueva creación. Está diciendo que la tierra está esperando la misma liberación para ser revestida de esa nueva creación, igual que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos la liberación y la adopción y la renovación de nuestros propios cuerpos. Es decir, Dios
usará las sustancias de los muertos que están enterrados para hacer una nueva criatura, un hombre inmortal e incorruptible, perfecto, semejante al cuerpo de Dios, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, evidentemente. Ahora, ya entendemos cómo Dios ha hecho esta clase de resurrección dispensacional, y lo vemos por las fiestas solemnes del Antiguo Testamento, y estamos viendo cómo Dios resucitará a los muertos y hará que usará las mismas sustancias orgánicas de los cuerpos enterrados para crear un nuevo cuerpo, y lo vemos como Dios lo ha hecho en su carácter durante todas las dispensaciones de la historia, usando el mundo antiguo, eligiendo el agua como elemento regenerador para renovar un mundo, eligiendo al Espíritu Santo, renovando y regenerando nuestras propias almas de una forma sin necesidad de destruir nuestros cuerpos. De la misma forma, la tierra será liberada en el estado eterno, haciendo una nueva tierra y un nuevo universo para la gloria de su nombre. Ahora, ¿cómo serán nuestros cuerpos? Si ya tenemos estos dos conocimientos, quiero terminar rápido, no quiero cansaros. ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Nuestros cuerpos de gloria. Sabemos que este cuerpo de gloria que Dios nos va a dar es gracias a la resurrección de los muertos de Cristo. Todo el mérito es para Cristo. Nosotros no tenemos ninguna clase de mérito. Nosotros estábamos como el malhechor, sentenciados al infierno eterno, pero Jesucristo es nuestro héroe. Él ha intervenido de una forma magistral, de una forma divina, una forma con tanto amor, porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, ¿cómo serán nuestros cuerpos? La Biblia dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí vemos la primera información, el primer dato revelador. De una forma progresiva, la Biblia va hablando de cómo serán nuestros cuerpos. Y en Filipenses 3.1 dice que nuestros cuerpos de humillación serán semejantes al cuerpo de gloria suya. Es decir, nuestros cuerpos, en el momento de la resurrección de los muertos y en el momento de la transformación de aquellas personas que hayan mantenido vivos hasta el arrebatamiento de la iglesia, nuestros cuerpos serán igual, parecidos, es decir, semejante, usa la palabra de la Biblia, semejante al cuerpo de Jesús glorificado. No hay mayor noticia que se le pueda dar a un hombre en estos tiempos. Nosotros vamos a tener el cuerpo semejante a la humanidad de Dios. Es decir, Dios nos ha dado la garantía, el privilegio de vivir y tener un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Cristo, inmortal e incorruptible, donde ya en un mundo no habrá ni pecado, no habrá Satanás y no habrá más muerte. No sé si esto te levanta la ilusión y el gozo en tu corazón, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en este mundo, donde se está habiendo un sufrimiento también en el pueblo de Dios. Pero dentro de este sufrimiento que estamos pasando, te puedo decir que Dios ha garantizado, porque fijaros lo que dice lo último del versículo, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, la garantía que nos da Dios de que tendremos esos cuerpos es la garantía de su santa palabra y de su divino espíritu. Esta no es cualquier garantía, como cuando tú te compras un electrodoméstico en un centro comercial, que la garantía caduca y luego ya no vale ese electrodoméstico que tú te has comprado. Esta es la garantía de su palabra, la garantía de su santo espíritu. Dios ha garantizado que la cosa más gloriosa que existe, que es ser semejante al Dios Todopoderoso que rige el universo, que los serafines y los querubines y los serafines están constantemente diciéndole: santo, santo, santo al Dios Todopoderoso, al que era y el que es y el que ha de venir. Que cuando los demonios escuchan el sonido de su nombre, salen de los cuerpos. Las enfermedades que son incurables, donde la ciencia, los doctores y las autoridades no dan crédito como pueden sanar a una persona, ahí va el nombre de Jesucristo, un nombre sobre todo nombre, que sana las enfermedades, que echan fuera a los demonios, que resucita a los muertos. Esa misma garantía de resucitar a los muertos es la garantía que le ha dado a su iglesia, y a todos los que han partido y están enterrados, un día van a salir de ese cuerpo por la garantía de su Santo Espíritu y tendrán un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. La Biblia dice
que tendremos la misma imagen del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu. Vamos de gloria en gloria y la mayor gloria será la última, cuando acabemos la carrera. Ahí recibiremos toda la gloria, que será ese cuerpo que Dios nos ha garantizado por medio de su muerte y su resurrección de entre los muertos. Será el premio de nuestras aflicciones. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, el premio que el Señor nos da de ese cuerpo glorioso no es parte de nuestras aflicciones. Es decir, para alcanzar ese cuerpo de Cristo, Dios nos ha dado el privilegio de sufrir por el Evangelio, para alcanzar semejante gloria determinada, para que el curso de los acontecimientos lleguen al objetivo que el Espíritu Santo ha determinado, para darnos un cuerpo glorificado al final de la gran trompeta. Es decir, que es mucho más grande esta gloria que nos espera que todas las aflicciones y todas las lágrimas que hemos echado por causa del Evangelio. Una gloria que nos quiso dar Cristo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 22, la gloria, hablando con el Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Qué gran noticia. O sea, el Señor Jesucristo hablando con el Padre, esa misma gloria que tú me has dado a mí, yo se las voy a dar a ellos. Por lo tanto, tenemos una gran pista. Nuestros cuerpos glorificados serán semejantes al cuerpo de Cristo glorificado. Ahora, ¿qué edad tendremos aproximadamente en el momento de la resurrección? Tanto niños como ancianos o jóvenes que hayan partido, ¿qué clase de cuerpo tendremos en el momento de la resurrección? Hay un texto que nos puede iluminar un poco. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga en el arrebatamiento, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Jesucristo murió alrededor de los 33 años. Fue resucitado como un hombre, fue muerto como un hombre de 33 años y con ese mismo cuerpo resucitó de entre los muertos. Y aquí está diciendo en Juan capítulo 3, versículo 12, primera de Juan, que seremos semejante a Él porque le veremos tal y como Él es. Hay un estudio científico que dice que la edad de más esplendor y de más fuerza en el hombre y en la mujer son los 33 años. La misma edad que murió Jesucristo. Jesucristo murió en todo el esplendor de su juventud, en toda su fuerza, entregando su vida y su sangre para que nosotros también compartamos su propia misma resurrección de entre los muertos. Es posible, no lo digo como algo fijo, pero es posible que todos los resucitados de entre los muertos tengamos la apariencia de Jesús de edad unos 33 años. Ahora, ¿cómo es el cuerpo de Cristo resucitado? Porque si hemos visto que en Filipenses capítulo 3, versículo 21, nos ha dicho que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Y nos está diciendo también primera de Juan capítulo 3, versículo 2, que nuestro cuerpo también es semejante al de Cristo porque le veremos tal y como Él es. Pues ahora lo único que nos queda es cómo resucitó Cristo para saber cómo será nuestro cuerpo en el momento de la resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, nos da una de las primeras pistas de las virtudes que tendrá este nuevo cuerpo y estas nuevas virtudes que tendrá este cuerpo glorificado. La Biblia dice en Juan 20, 19, que estando las puertas cerradas y las ventanas cerradas, en el momento de que los discípulos se enteraron de que Jesucristo había resucitado, pero estaban un poco desconcertados porque no sabían bien qué había pasado, la Biblia dice en el capítulo 20, verso 19 de Juan, que estando las puertas cerradas y las ventanas cerradas, Jesús se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Pensad bien este detalle importante que dice su santa palabra. Estando las puertas cerradas, Jesucristo traspasó las paredes y se puso en medio de sus discípulos. Ya sabemos que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Y una de las virtudes que Jesucristo tenía con su nuevo cuerpo era que se podía traspasar las paredes y estaba en el mundo físico, es decir, en el mundo donde se necesita oxígeno, pero ese nuevo cuerpo no necesitará oxígeno para vivir, porque la vida está en el espíritu y el espíritu no necesita oxígeno para sobrevivir. También vemos un detalle importante, cómo Cristo ascendió a los cielos con ese cuerpo resucitado.
El segundo detalle, con el cuerpo resucitado se podrá volar porque Jesucristo lo hizo ascendiendo a los cielos. Ahora, fijaros lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Los discípulos creían que estaban viendo un espíritu. Pero Él les dijo, Jesucristo les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. ¿Os estáis dando cuenta? Los discípulos se espantan creyendo que estaban viendo un espíritu y Jesucristo les tiene que decir que no es un espíritu, sino que es Él mismo y es de carne y hueso. Si Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo resucitado, si Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo resucitado porque le veremos tal y como Él es, y Jesucristo está diciendo: yo soy el mismo que estaba con vosotros antes y no soy un espíritu, sino que soy carne y hueso, quiere decir que nuestros cuerpos glorificados serán de carne y hueso. Así será el nuevo cuerpo que Dios dé a las personas que ya han partido, de carne y hueso, y a todos que estemos vivos en el tiempo del arrebatamiento. Ahora, la Biblia sigue dando un detalle más muy importante. Dice: y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todos veían ellos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Bendita sea la palabra del Señor. Estamos viendo que no solamente tendremos el cuerpo de Cristo de carne y hueso, estamos viendo virtudes y detalles importantes de lo que se podrá hacer con ese cuerpo. En primer lugar, se podrá traspasar las paredes y podremos ascender a los cielos. Y no solamente eso, sino que ese cuerpo también está capacitado de una tecnología mucho más superior y mejor que la de ahora, que también podremos comer como lo hizo Jesús. Qué importante es este detalle tan precioso de cómo serán nuestros cuerpos. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 41 al 57, nos da unos detalles, muchos también importantes, de cómo será este nuevo cuerpo. En primer lugar, será incorruptible, quiere decir que no se podrá corromper por la base de que ya no existe el pecado, ni Satanás, ni la muerte. Será inmortal, entraremos no como la misma inmortalidad de Adán, que era con condiciones. Sabéis que Adán era inmortal, pero condicionalmente, es decir, Dios dijo: serás inmortal, es decir, vivirás, mientras no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el momento que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Sin embargo, esta mortalidad es la misma inmortalidad que ha cogido Cristo después de la resurrección de los muertos, y ya no podremos ser una inmortalidad incondicional, porque ya no existe la muerte del pecado y Satanás. Seremos inmortales para siempre sin la opción de poder pecar más. Nunca en la historia, en el momento de la resurrección, podrá volver otra vez el pecado. El pecado ya no existirá, Satanás estará en el infierno y la muerte también será echada en el lago de fuego. La Biblia dice que será un cuerpo de gloria, no solamente porque heredaremos todo lo que Dios tiene, sino que también heredaremos lo más importante, que es la gloria de su cuerpo. Es decir, Jesucristo ha resucitado de entre los muertos para que participemos de esa inmortalidad condicional. La única condición que hay es que Jesucristo, y garantía, ha resucitado de entre los muertos, y Él nos garantiza una inmortalidad para siempre, sin ninguna condición, fuera del alcance de la muerte, de Satanás y del infierno. Será un cuerpo lleno de poder. Nunca ahora hemos experimentado el poder que vamos a experimentar en los tiempos de la resurrección de los muertos. Ese poder fluirá por todo nuestro ser, el poder entero del Dios unigénito, del Espíritu vivificante de nuestro Señor Jesucristo. Y será un cuerpo espiritual, no en cuerpos de espíritu. Una cosa es un cuerpo espiritual que denota un concepto de que estaremos habituados a las cosas habituales, y otra cosa es ser fantasmas. Nosotros no vamos a ser fantasmas, nosotros seremos acondicionados para llevar una vida espiritual, es decir, nosotros nos entregaremos más que nunca a la espiritualidad de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, y con esto quiero terminar este último detalle. La Biblia dice que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. La sangre que ahora mismo nos da vida en el cuerpo, eso no va a heredar el reino de los cielos.
Levíticos capítulo 17, verso 11, dice que la vida está en la sangre. Es decir, en el mundo físico, en los cuerpos humanos, la vida radica en la sangre. ¿Qué es lo que Jesús dio en la cruz del Calvario? Dio su sangre. ¿Qué dio? Su vida. ¿Por qué dio su vida? Porque dio su sangre y la vida radica en la sangre. Ahora, si la vida en las cosas de Dios, ¿dónde radica? En el espíritu. En el mundo físico, la vida radica en la sangre, pero en el mundo de Dios, la vida radica en el espíritu. Cuando vemos a un hombre muy de Dios, decimos que es un hombre muy espiritual porque lleva la vida de Dios. Es decir, Dios no necesita sangre para vivir, porque la sangre depende del oxígeno y Dios no depende de nadie, porque Jesús dijo, nadie me quita la vida, la doy porque yo quiero, porque Él no dependía de la vida humana, dependía de la vida de Dios. Ahora, en Juan, Evangelio de Juan, versículo 26, dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Dios no necesitaba la vida humana para vivir porque Él vive desde la eternidad. Dios se hizo hombre y dio su vida humana. Es decir, Dios entregó su vida humana, murió en su humanidad para darnos vida por medio de su sangre preciosa. Pero la vida en Dios está en el mundo espiritual, está en el espíritu. Así lo dice Romanos capítulo 8 cuando dice, porque la ley del espíritu da vida. Es decir, es el espíritu que da vida, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, dice que Adán era un alma viviente, pero de Jesús dice que era espíritu vivificante. De Jesús dice que era espíritu vivificante. Es decir, si la sangre ya no sube al cielo, porque no puede darla, y la sangre, la vida radica en la sangre, pero esa sangre no va a ir al cielo porque lo terrenal no puede ir al cielo, y la vida de Dios radica en el Espíritu, quiere decir que la sangre será sustituida por la vida de Dios. Por nuestras venas correrá la vida del Espíritu de Dios. Seremos carne y sangre y espíritu. Esa será la vida en el reino de los cielos. No necesitaremos de sangre ni de oxígeno, porque nuestro oxígeno se llama la vida de Dios y será lo que nos haga inmortales en los tiempos escatológicos del arrebatamiento de la Iglesia. No hay mayor noticia, Iglesia del Señor. Jesucristo es nuestro héroe, Él es el único Dios verdadero. Juan 5:20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a entrar en esa vida eterna gracias a la intervención poderosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, salvando la humanidad de ir al infierno eternamente. Jesucristo nos ha sustituido, ha expiado nuestros pecados, ha llevado nuestros pecados al sepulcro, ha resucitado de entre los muertos y toda la gloria que el Padre le ha dado, nos lo ha regalado a nosotros, a todos aquellos que le hemos aceptado como nuestro Señor, nuestro Salvador y el Dios de nuestras casas. Todo lo que pasa en este mundo no es comparable con la gloria que nos espera. Iglesia, anímate, Cristo viene, nuestros cuerpos serán transformados y viviremos en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde tiene las mismas medidas de anchas, de larga que de alta, una ciudad perfecta, simétricamente perfecta, donde mora la vida y donde nuestro gobernador y rey se llama Jesucristo el Nazareno.